El objetivo de esta ponencia es exponer el origen y desarrollo del Centro Eugenio Garzazada a través de dos de sus programas emblemáticos que son la Casa Museo y los acervos históricos. El Centro Eugenio Garzazada es una asociación civil independiente, sostenida por aportaciones privadas y fundamentada en el legado del empresario mexicano Eugenio Garzazada. Su propósito es potenciar la capacidad transformadora de empresarios y de líderes para generar una sociedad responsable, participativa y solidaria. La institución se fundó en 2011, teniendo como sede la casa que perteneció a Eugenio Garzazada en la colonia Obispado en Monterrey, México, y desde entonces es una casa museo cuyo corazón son los acervos históricos que resguarda. Quiero hablarles primero un poco del legado de Eugenio Garzazada. Eugenio Garzazada fue uno de los empresarios más relevantes que ha tenido México, sobre todo en el siglo XX. Fue hijo de Isaac Garza, quien fue uno de los principales accionistas de las empresas emblemáticas pioneras en Nuevo León, como la cervecería Cuauhtémoc y la fundidora Monterrey. Eugenio estudió en instituciones norteamericanas hasta graduarse en 1914 por el prestigiado MIT como ingeniero civil. Al volver a Monterrey comenzó a trabajar en la cervecería Cuauhtémoc, en donde hizo una carrera empresarial de más de 50 años y comenzó a subir gradualmente de puestos hasta que después de los años 30 se convirtió en director de la cervecería Cuauhtémoc junto con su hermano Roberto. Desde entonces, Eugenio destacó como miembro de la generación a la que llamamos generación de empresarios sociales, quienes fueron los que se encargaron de las empresas después de la Revolución Mexicana y establecieron un modelo que llamamos de capitalismo social, que se sustenta en 4 puntos: libre emprendimiento, respeto a la dignidad humana, compromiso social y liderazgo humanista. Esta generación fue formadora de empresas por todo el país, procurando ofrecer buenos sueldos y prestaciones, pero también se convirtieron en fundadores de otro tipo de instituciones como clínicas, teatros, museos, espacios deportivos y de recreación, universidades, cooperativas, asociaciones civiles y patronatos, realizando desde mi perspectiva una sobreinversión social. En Monterrey, Eugenio Garzazada fue uno de los más relevantes empresarios sociales y quizá el más reconocido. Su espíritu emprendedor lo llevó a crear y administrar más de 50 compañías de capital mexicano por todo el país, incluyendo estados como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Baja California, Toluca, Veracruz, Jalisco, Querétaro y la Ciudad de México. En 1971, por ejemplo, la revista Forbes México reconocía a Eugenio Garzazada como el hombre más rico del país. Pero más allá de su éxito en los negocios, lo que lo hizo destacar fue el trato que dio a los colaboradores, impulsando en sus compañías un esquema de prestaciones muy superior a lo que marcaba la ley, que contribuyó a mejorar la calidad de los trabajadores y de sus familias, proporcionándoles también medios de superación y de movilidad social. Su compromiso social y liderazgo humanista fue también evidente al fundar, financiar y dirigir más de 60 organismos de la sociedad civil, como por ejemplo aquellos de acceso a la salud, alimentos, vivienda, recreación, deporte, cultura y sobre todo educación, por lo que Eugenio Garzazada es la única persona que, sin ser maestro de profesión, se le fue otorgado el título de Benemérito de la Educación de Nuevo León. Por ello, a nivel nacional se reconoce a don Eugenio como uno de los empresarios más destacados que ha tenido este país y para muchos es todavía un ejemplo a seguir. No obstante, era muy difícil seguirle la pista al empresario, pues no le gustaba hablar, escribir o figurar de ninguna manera en público por ser muy reservado. Es por ello que desde su asesinato en 1973, muy pocas personas conocían el legado de don Eugenio. Otro cambio que se dio a partir de los años 70 es que tanto las empresas como los empresarios comenzaron a abandonar un poco los principios de capitalismo social debido a la presión de las crisis económicas, la competencia internacional y la globalización. Y es precisamente este el marco en el que surgió la idea de crear el Centro Eugenio Garzazada. Entre 1973 y 2011, la casa que perteneció al empresario permaneció cerrada. La vivienda forma parte de la colonia Obispado, que fue de la primer
zona residencial que tuvo la ciudad y una de las zonas más emblemáticas de Monterrey debido a su relevancia histórica, cultural y turística. En 2011, los hijos del empresario comenzaron a pensar qué hacer con la propiedad, pues había opciones de venderla o convertirla en un negocio. No obstante, notaron que tenían en sus manos un patrimonio doble. Por un lado, un patrimonio edificado, arquitectónico, que era la casa, que tenía casi 100 años, y por el otro lado, un patrimonio documental, al notar que en la casa existían miles de documentos que pertenecieron a don Eugenio en su despacho personal. Entonces la pregunta real era qué hacer con este patrimonio arquitectónico y este patrimonio documental, y también con el legado de su padre. Afortunadamente decidieron crear el Centro Eugenio Garzazada, que diera impulso a temas de capitalismo social, y para ello iniciaron los dos proyectos ancla, que fueron el rescate del archivo de don Eugenio Garzazada y la restauración de la casa. Voy a hablarles primero del proyecto de archivos. El despacho de Eugenio Garzazada se quedó como una cápsula de tiempo entre 1973 y 2011, cuando volvió a abrirse. Sus familiares descubrieron que aquí había una cantidad importante de documentos y decidieron contactar a un grupo de archivistas para organizarlos. Nos dimos cuenta que había correspondencia, escritos, hemerografía, fotografías, planos, libros y objetos, lo que fue la base para establecer nuestra tipología documental. En particular, la información se refería a los temas que don Eugenio atendía después del trabajo en cervecería, o sea, cuando llegaba a su casa, y eran, por ejemplo, inversiones personales, lecturas de interés, seguimiento de proyectos sociales y filantrópicos, comunicación con familiares y gente cercana, cuestiones domésticas, y sobre todo la administración cercana del Tecnológico de Monterrey, que es el fondo más extenso que tenemos. El archivo documental consta de aproximadamente 200,000 documentos divididos en 5 fondos: Fondo Personal, Fondo Tecnológico de Monterrey, Fondo Empresas, Fondo Correspondencia Personal y el Fondo Artículos. El Fondo Fotográfico también cuenta con 960 fotografías de la familia Garzalagüera. El Fondo Objetos cuenta con 50 objetos que pertenecieron a don Eugenio, desde herramientas hasta vestimenta. Y el Fondo Hemerográfico está integrado por 400 revistas, folletos y otro tipo de publicaciones con temas políticos, económicos, sociales y culturales que leía el empresario también en sus ratos libres. Por su lado, el Fondo de Planos, en él se encuentran a detalle los planos de las propiedades de los Garzazada, incluyendo la Casa del Obispado. También destaca la biblioteca personal de don Eugenio, que conservamos en su lugar original y que consta aproximadamente de 1,200 libros que eran su acervo personal. El proyecto del archivo Eugenio Garzazada culminó en 2013 y nos dimos cuenta que había otro tipo de archivos de empresarios, de empresas y de instituciones relacionadas al desarrollo económico y social de México, y en 2014 decidimos crear el Centro de Información Empresarial de Nuevo León, el CIEN, que tiene como objetivo agrupar estos acervos. Hasta la fecha hemos incorporado otros 7 archivos en comodato o en donación, que son el Archivo Manuel Gómez Morín, Archivo Miguel F. Martínez, Archivo Empresarios Mexicanos, Archivo Familia Bremer, Archivo Luis Santos de la Garza, Archivo Andrés Marcelo Sada y el Archivo Sociedad Cuauhtémoc y Famosa. Contamos en la actualidad con casi 1 millón de documentos que están abiertos a consulta, y este año tendremos nuestro propio micrositio en donde podrá ser consultado en línea. Hasta hoy hemos atendido aproximadamente a 382 investigadores provenientes de distintas instituciones internacionales y nacionales, y contamos con un área de archivo que cuenta con las condiciones ideales para el óptimo resguardo de los acervos. Pero más allá de la conservación de este patrimonio documental, los acervos son nuestra fuente de investigación para el desarrollo de contenidos en temas de capitalismo social, los cuales tienen salida en conferencias, artículos, libros, cursos, redes sociales y en exposiciones que realizamos dentro de la Casa Museo y algunas itinerantes. Ahora les hablaré del proyecto de la casa. La restauración de la casa se realizó entre el 2013 y el 2014, guiada por el arquitecto Óscar Martínez.
Durante los estudios previos se descubrió que el arquitecto de la casa era el arquitecto estadounidense Herbert S. Green, que comenzó la construcción en 1920 utilizando un estilo ecléctico inglés con distintos acentos afrancesados, un balcón veneciano y cierta estilización en las ventanas. En el edificio se utilizaron materiales que ya eran producidos por la industria local, como cemento, ladrillo, acero y yeso, y se incorporaron tecnologías de la época. La casa comenzó a ser habitada por los recién casados, que justamente se casaron en ese año, Eugenio Garzazada y Consuelo Logüera, y cuando la familia comenzó a crecer, la casa tuvo que ser adaptada y creció. Además de las habitaciones, el comedor, la cocina, la lavandería, la propiedad, también contaba con una sala, 2 distribuidores, sala de música, estacionamiento, salón de juegos, despacho y biblioteca, habitaciones para el personal que trabajaban aquí de planta y un extenso jardín. La restauración utilizó los mismos materiales de entonces, recreando las piezas de madera y adornos al exterior. Hubo 3 espacios históricos que se mantuvieron tal cual y que nunca fueron intervenidos, que son la habitación y biblioteca de don Eugenio, que es donde estoy grabando el video en este momento, el comedor y la sala de música. Por otro lado, se realizaron conversiones en lo siguiente. Las habitaciones del personal y la sala de juegos se convirtieron cada uno en un auditorio polivalente. Se abrió el sótano para que entrara luz solar y ganar espacio para crear ahí cubículos de trabajo y cubículos para los investigadores. La habitación principal se convirtió en el actual archivo histórico y las habitaciones de los hijos se adaptaron como oficinas para el personal. Desde el 2014 la casa fue abierta a la comunidad y su restauración fue importante tomando en cuenta la nueva etapa por la que pasa la colonia Obispado, en donde comienzan a derrumbarse algunas de las casas históricas para construir edificios. Ya con la sede en operación, el Centro Eugenio Garzazada decidió que se convirtiera en una casa museo, uniéndose al circuito cultural del Obispado, que incluye, por ejemplo, al Museo del Obispado, la Escuela Superior de Música y Danza, Arte AC, y el Centro de Educación Artística, CEDART. En el museo, en nuestra casa museo, se han realizado aproximadamente una exposición por año, basadas en nuestros acervos históricos, como en el 2014 sobre la restauración de la casa, en el 2015 sobre la relación laboral de Eugenio Garzazada y Manuel Gómez Morín, en el 2016 sobre el legado de Eugenio Garzazada, en el 2017 sobre el legado de Miguel F. Martínez, y en el 2018, que fue nuestra última exposición, se habló sobre las ideas fundacionales del Tecnológico de Monterrey. Hasta la fecha, aproximadamente 8,000 personas han visitado la casa museo, en un promedio anual aproximadamente de 2,500 personas. Tomando en cuenta que nuestros espacios son muy pequeños, se tiene que hacer una cita previa para visitar la casa y solamente existe una persona para atenderlos. Esto va a cambiar en el 2021, cuando abriremos un museo en forma con la temática de liderazgo humanista. Para concluir, bueno, pues el Centro Eugenio Garzazada nació con la intención de continuar el legado de uno de los empresarios mexicanos más destacados, y para hacerlo se fundamentó en dos patrimonios: el patrimonio edificado de la casa y el patrimonio documental de los archivos. La casa museo fue concebida como una aportación a la comunidad, un espacio vivo, gratuito, en el que se puede observar una parte de la historia de la ciudad y sobre todo de la cultura empresarial, que está muy ligada a la identidad regiomontana. El contenido ha sido desarrollado con los acervos históricos, que hasta ahora son el corazón de la casa museo. Nuestro objetivo es promover buenas prácticas, ejemplos y principios que permitan a las empresas y a los líderes tener una visión más humana de hacer negocios y expandir la capacidad y su impacto positivo en la sociedad. Todo lo anterior demuestra que un legado puede ser imperecedero siempre que se luche por mantenerlo a salvo, y cuando estén en Monterrey están todos invitados a conocer el Centro Eugenio Garzazada.